Este trabajo pues, es un trabajo que se publica bajo el signo de este colectivo, del colectivo Memoria en Movimiento, brigadistas politécnicos del 67 al 71. Salió como una edición de autor porque el ISBN actualmente no permite que haya ediciones de editoriales que no estén registradas, o sea, que no hayan pasado por todo el protocolo legal, y como nosotros no estamos registrados legalmente, no es que seamos ilegales, ¿no? Pero no es lo prioritario es desarrollar el trabajo. Tal vez más adelante seamos una editorial plena, con la editorial el colectivo Memoria en Movimiento, pero por lo pronto lo hemos sacado aparentemente como una edición de autor, pero esa edición no es de autor, es de autor legalmente, pero se trabajó colectivamente y yo soy el editor ejecutivo. Ante la ley aparece Guillermo como el editor y el editor ejecutivo es su servidor. ¿Qué es lo importante de este texto como lo importante de nuestro trabajo? Y quiero empezar por trascender el 2 de octubre. El 2 de octubre evidentemente fue el momento álgido, el momento de mayor derramamientos de sangre, el momento en el que la barbarie gobernó textualmente. Creo que hay que diferenciar al movimiento mexicano del movimiento francés, hay que diferenciarlo del movimiento checoslovaco, hay que diferenciarlo inclusive del movimiento estadounidense. En Kent la Guardia Nacional mató a 2 muchachos y hubo por ahí otras 2 o 3 muertes. 4. ¿En Kent fueron 4? Fueron 4, pero hubo en otra universidad algunos negros que murieron también dentro del movimiento, que no podemos diferenciar muy claramente si los mataron por pacifistas o por panteras negras. Pero evidentemente, numéricamente hablando, no tienen comparación. De Gaulle golpeó a los muchachos, encarceló a los muchachos, persiguió a los muchachos, pero no se atrevió a matar a nadie. Los tanques rusos que rompieron la posibilidad del socialismo con rostro humano, aquel sueño de los checoslovacos de un comunismo o un socialismo diferente, un socialismo sin el férreo control del aparato gubernamental. Y siempre me acuerdo de mi amigo el poeta Roberto, panameño avecindado en Toluca, que siempre que lo veo le digo: tú eres el poeta del huevito. Y dice: no digas eso, porque voy a pasar a la historia como el poeta del huevito, yo tengo otra poesía. Digo: sí, pero esa es la clásica, se las cuento. Marx puso un huevito, Engels lo puso a cocer, Lenin le echó salecita, Trotsky lo probó tantito y vino el gordo de Stalin y se lo tragó todito. Bueno, en esa perspectiva los checoslovacos todavía eran en la Checoslovaquia, se plantean en 68 un socialismo diferente. ¿Y qué hace el imperialismo soviético? Manda los tanques. Bueno, pues en los tanques estuvieron ahí y los muchachos apedreaban o lo ponían en la... Los tanques no dispararon. Sí hubo presos, sí hubo golpeados, sí hubo atormentados, pero no dispararon. ¿Cuál es la característica del movimiento mexicano? El que fue respondido con la barbarie priista. Esa es la característica. No solamente asesinaron, sino asesinaron por centenares. Pero, y aquí sí queremos ser muy claros, y es un poco uno de los objetivos que perseguimos en el colectivo, lo importante no es el 2 de octubre. El 2 de octubre es la muestra de la barbarie, de lo que este admiradísimo escritor, yo lo admiro como escritor, aunque lo vomito políticamente, un señor que se disfrazó muchos años de peruano, pero que es un españolete decadente del Partido Popular, de nombre Mario Vargas Llosa.
este españolete disfrazado de peruano que calificó perfectamente al régimen mexicano a fines del siglo pasado. ¿Qué era esto? La dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Ni Banzer, y por cuenta de otros dictadores de ese tamaño, en su cuenta tantos muertos como Echeverría y Díaz Ordaz. ¿Sí? Eso se llevan las palmas. Y por eso 68 trasciende. Hubo, ya mencioné, la primera, el 30 de julio. Hubo otra, el 18 de septiembre, en la Escuela Vocacional 7. Ese día se habían tomado, el ejército había invadido Ciudad Universitaria. Y después, una brigada de algo que ahora sabemos, es un antecedente de los halcones, se llamaban cebras. Ni siquiera era el batallón Olimpia, era más subterráneo que el batallón Olimpia. Los cebras llegaron y a todo lo que estaba vivo lo mataron. Al otro día, el 19, se podían ver los rastros de cuerpos arrastrados que habían dejado caminos de sangre por la Vocacional 7, de los talleres, de los laboratorios y de las aulas. Nunca supimos cuántos murieron, pero además no fue historia, no fue ni siquiera noticia, porque ese día la noticia fue la toma de Ciudad Universitaria. Nadie se enteró de lo que pasó en Tlatelolco en la Boca 7. Y después el 23 de septiembre. ¿Qué pasó el 23 de septiembre? Cuando el ejército llega a Ciudad Universitaria, toda la gente que no puede escapar levanta las manos, canta el himno nacional y sube a los camiones militares en que los apresaron. Cuando llegaron al Politécnico, primero lo intentaron con los granaderos y fueron rechazados. Después con la policía montada y fueron rechazados. Y llegó el ejército y a sangre y fuego tomó el Politécnico, el casco de Santo Tomás. En el último reducto, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el edificio principal, curiosamente, el mismo edificio que en 1956 ocupaba el internado, y el mismito cuerpo, el Ejército Nacional, como el 23 de septiembre de 1956, la noche del 23 de septiembre y la madrugada del 24 de septiembre de 1968, vuelve a invadir el mismo sitio, el mismo lugar. Y ahí también hubo decenas de muertos. Y también ahí desconocemos el número y mucho menos los nombres. Evidentemente, el movimiento estudiantil, en cuanto a masacres, es mucho más que el 2 de octubre. Pero, en cuanto a significado, también habrá que recordar, puntualizar y clarificar. No es importante el movimiento por la cuota de sangre que se dio, que fue enorme, que fue grande. El movimiento estudiantil de 1968 es ejemplar e histórico por sus métodos de acción. ¿Cuál es el método? ¿Cuál fue el método de acción en 1968? Más de 100 escuelas nos declaramos en huelga. Universidad, Politécnico, normales, las escuelas técnicas, no del Politécnico, escuelas artísticas, escuelas privadas, la Ibero y el Colegio de México, escuelas de provincia, universidades de provincia, etc. Éramos más de 100 escuelas. Cada una de las escuelas discutía en asambleas generales, a veces una, a veces dos ocasiones, según si tenía uno o dos turnos, y hacían sus asambleas generales donde discutían y decidían qué hacer. Y había pleitos, había sombrerazos, y había enfrentamientos, y había discusiones álgidas. Pero finalmente se llegaba a acuerdos y a propuestas. Y entonces los representantes de esa escuela iban a un Consejo Nacional de Huelga. Y en el Consejo Nacional de Huelga las propuestas de base se rediscutían y volvía a haber gritos, volvía a haber sombrerazos, volvía a haber desacuerdos, pero también había acuerdos. Si lo que se había propuesto desde la base se aprobaba, se regresaba la aprobación y se ponía en marcha en las escuelas. Si no se aprobaba, regresaba a las asambleas y se rediscutía. Ese fue el mecanismo durante todo el movimiento. Por eso, el movimiento fue capaz de sacar 3 ocasiones manifestaciones de más de 500,000. ¿Por qué? Porque lo habíamos decidido nosotros.
Entonces, por supuesto que íbamos nosotros, pero no íbamos porque había que ir, lo habíamos decidido, era nuestra decisión, era nuestra voluntad, y no íbamos solos, invitamos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, hasta a nuestros enemigos. Y por supuesto se nos sumaba gente que no tenía que ver directamente con nosotros, pero que veía la naturaleza de la pureza de ese movimiento y coincidía con ello. El movimiento nunca se planteó lo que dice la oficialidad de tener las Olimpiadas. El movimiento nunca se planteó el descrédito de Gustavo Díaz Ordaz. El movimiento nunca se planteó una revolución. El movimiento fue una práctica democrática que emergió de un pueblo que tenía mucho tiempo de no practicar eso. Cuando lo hicimos no nos dimos cuenta, no lo podíamos caracterizar, pero tiempo después sí, por supuesto que nos dimos cuenta. ¿Qué hizo el movimiento estudiantil? Ejercer una práctica de democracia participativa. Un experimento inédito en el país, por lo menos en el siglo XX, ni en la Revolución Mexicana, ni en la Guerra de los Cristeros, ni en las distintas participaciones, luchas democráticas anteriores al 68. Podemos enumerar maestros, médicos, campesinos y ferrocarrileros como las más importantes. Y bueno, en todas ellas hubo participación masiva, en todas ellas hubo participaciones fuertes, pero no se consolidó una democracia participativa como se consolidó en el movimiento estudiantil durante más de 100 días. Esa es la gran aportación del movimiento estudiantil. Por eso no es 2 de octubre, no se olvida, es movimiento estudiantil, no se olvida. ¿Sí? Los que participamos y continuamos participando, pues tenemos una vacuna. Esa vacuna se llama democracia participativa. No esta democracia, porque estamos conscientes de que el movimiento estudiantil, más las luchas democráticas posteriores, más la guerrilla, y no lo olvidemos, las rurales, por lo menos Lucio y Genaro, el Partido de los Pobres y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, así como los asaltantes del Cuartel Madera en 1965, y todos los grupos urbanos posteriores, cívicos, Frente Urbano Zapatista, etcétera, etcétera, que convergirán después todos ellos, o la mayoría de ellos, en la Liga Comunista 23 de septiembre, son responsables, o somos responsables, de la reforma política que tiene que realizar el PRI a fines de los 70, principios de los 80, dándole legalidad al Partido Comunista Mexicano, abriendo la posibilidad de que el Partido Demócrata Mexicano, el gallito de los sinarquistas, más el Partido Socialista de los Trabajadores, el primer logo con que los chuchos se registraron bajo la paternidad de aquel líder michoacano, ay, se me va el nombre, de Talamontes, perdón, de Talamantes. Era de Baja California. Era de Michoacán, ¿no? Bueno, no, de Baja California. Era lo arrestaron en Michoacán. Nació en Baja California, sí, pero se hizo histórico en el movimiento estudiantil de la Universidad Nicolaita en Michoacán, en Morelia, Michoacán. Fue preso político y era uno de los presos por los que reclamábamos en el 68. Entonces, todos ellos fueron legalizados gracias a la reforma política. Y bueno, la práctica nos ha demostrado que esa democracia no es una democracia total, es una democracia representativa. Nosotros le damos un voto, o aunque no se lo demos, nos ganan por mayoría, pero se queda como senador, como diputado, como gobernador o como presidente, un hombre, una mujer al que ganó en una votación. Eso
le da derecho a, en nuestro nombre, hacer lo que se le antoje y votar por lo que quiera, ¿sí? Entonces, si hay que hacer una reforma en televisión, hay que hacer una reforma en la televisión, pues entonces no basta más que llegue alguna Azcárraga y les dé un chequecito de $1,000,000 de pesos, esto lo sabemos, pues, para votar la ley Televisa. Hubo compañeros del PRD, bueno, ahora podemos decir excompañeros del PRD, que aceptaron esa... Y así como eso, por supuesto que... Y todos lo hacían en nuestro nombre, y todos lo siguen haciendo en nuestro nombre, y nos dicen que esto es democracia. La reforma energética, la reforma educativa, todas las reformas que han aprobado en este sexenio lo han hecho democráticamente quienes elegimos, a nombre de nosotros. ¿A quién de nosotros nos preguntaron si queríamos que Pemex se abriera a las industrias extranjeras? A nadie, pero los representantes de todos ustedes y el mío y los míos votaron porque Pemex se abriera a las transnacionales como antes de 1937. Evidentemente esta democracia no es una democracia total y por eso la enseñanza del 68 sigue viva. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Hacia la democracia participativa, a la democracia que además no es nada del otro mundo. Así viven los noruegos, así viven los daneses, así viven los países desarrollados, vamos, los países capitalistas desarrollados. Así no vive Estados Unidos, así no vive Gran Bretaña. Pero los mejores países del mundo, dentro de este mundo capitalista, así viven y son bastante más felices que los gringos, bastante más felices que los ingleses, bastante más felices que los franceses. Pregúntenselo en Europa. Bueno, en ese sentido, pues el planteamiento del 68 tiene que ser rescatado, tiene que ser divulgado y tiene que ser ponderado. Porque, pues es lo que estos viejitos que fuimos jóvenes en el 68, del 67 al 71, pues quizá es lo que podemos dejar, ¿no? Algunos de nosotros sí participamos en el movimiento democrático, otros, el mismo Guillermo, dice no, la vía democrática no es la vía. Bueno, no importa. Ahora nos hemos juntado, otra de las cosas del 68 fue que hubo una gran vanguardia. La gran vanguardia del 68 se llamaba Consejo Nacional de Huelga. Esa era la vanguardia. Terminó 68 y entonces cada quien se reclamó la vanguardia para sí. El Partido Comunista Mexicano reclamó la vanguardia. Los maoístas reclamaron la vanguardia. Los trotskistas reclamaron la vanguardia. Los fidelistas, los guevaristas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de una gran vanguardia, el movimiento tuvo muchas vanguarditas, que obviamente una por una pues eran como si Gutiérrez Barrios o cualquiera de los otros verdugos se echaron una mordida de manzana, ¿no? Una mordida de tamal o de torta de tamal, de guajolota. Por supuesto que se podía derrotar a muchas vanguarditas pequeñitas y no se tendría que repetir la dosis de 1968, que para derrotar o aplastar o intentar derrotar o intentar aplastar a una gran vanguardia tuvo que suceder algo como el 2 de octubre del 68. Entonces, bueno, pues hay mucho que decir, hay mucho que repetir, hay mucho que rescatar para el testimonio y pues sin ánimos de petulancia, sí creemos que todavía podemos enseñar a las nuevas generaciones, ¿no? Y que todavía podemos mostrarles, no para que lo sigan con la mano en el corazón, sino para que no repitan las mismas torpezas que cometimos en aquellos ayeres. Y bueno, pues este es el primero de los materiales. Les vamos a pedir, hay un gran programa del Teatro del 68, hay un gran programa de ediciones del 68, hay un gran programa de radio, hay un gran programa, estamos intentando videos y bueno, hasta estamos pensando en series de televisión, no lo sabemos todavía, pero si nos dejan vía la coordinadora de Morena Coyoacán,
Todos los compañeros. Si nos dejan sus correos electrónicos, los mantendremos informados de nuestras actividades. Y por lo pronto, pues está este libro que en Sanborns, y aquí, si no lo compran ahora, todos los puntos de vista de venta cuesta 350 pesos. Pero acá, para los compañeros, exclusivamente para los compañeros en las presentaciones, es el precio de distribución, 200 pesos. 200 pesos. Y vamos a presentar, después de que ustedes intervengan, que pregunten y dialoguemos, una avant-garde del Teatro del 68 con una escenita de la obra Tu Voz, que en mayo se estrena aquí y en otros teatros. Muchas gracias. Bueno, pues, quien quiere intervenir con preguntas, de arriba hacia abajo, como siempre. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud primordial en el opinión. ¿Por qué sirve este movimiento que se le mencionó? Porque de una manera espontánea, diría en una democracia participativa, nada más si se les ocurrió, o qué antecedentes hay. Yo sé que hay antecedentes, el por qué el descontento de los muchachos que fue creciendo, entonces la planteada no una democracia participativa, aquí lo que se requiere una democracia real, ¿no? Para que se tomen en cuenta en este caso todas las opiniones y que participe la gente que quiera participar. Entonces, en concreto, a ver, ¿cuál fue el antecedente de este movimiento? Vamos, el por qué este movimiento, por qué ese descontento de los muchachos hacia una democracia participativa, y básicamente, ¿por qué el descontento hacia el gobierno? Porque hay un pliego petitorio de los estudiantes que no fue atendido. Supuestamente se iba a atender, por ahí metieron cizaña, y finalmente iba a haber una reunión que era un día anterior, o ese mismo día de la mañana del 2 de octubre, y no se llevó a cabo esa reunión. Ese es en concreto mi pregunta. Muy amable. Gracias, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado, de hecho profundamente histórico en la historia de México. Mi pregunta va también mucho en relación a lo que está diciendo el compañero, porque vamos a pensar que, platicando yo estaba chavito en ese momento, pero gente de mi familia y fuera de mi familia que vivieron más o menos de cerca el momento, en ese momento no estábamos viviendo como ahorita, ¿no? Que un joven puede estudiar y probablemente, aunque sea brillante incluso en su carrera, no tiene mayor posibilidades de trabajar y de hacer un futuro. En aquel entonces sí, porque yo incluso fui un poco de una generación posterior a eso, y a mí me prometieron, mira mano, si tú estudias, vas a poder desarrollar, hacer esto, y me lo cumplieron. Yo todavía viví las instituciones, digamos, el seguro, el ISSSTE, todo estaba funcionando bastante bien, ¿no? Entonces es interesante y lo concateno con lo que preguntó mi compañero Evaristo. La segunda, ahorita que nos compartía sobre el hecho de que ustedes pueden aportar mucho a la actualidad, pues sí, yo estoy de acuerdo. Ustedes son testigos vivos de ese momento, de esas situaciones, y algo que me parece increíble, ¿no? Lo comento porque me lo estoy imaginando, porque yo participé todavía yo soy del Poli, en la Boca, Willy Maciú y la 3, estoy hablando ya del 73, había reuniones de comisión de trabajo políticas, ¿no? Había mucho político, había una politización impresionante, cosa que hoy dudo mucho que exista, y tengo testigos, chavos que estudian en esos niveles y no hay absoluta, todo lo que es política están completamente alejados o están pensando tonterías. Bueno, mi pregunta sería, ustedes hacían juntas, discutían, se debatía hasta los sombrerazos o hasta está bien. Hoy, por ejemplo, uno de los problemas que yo estoy viendo al alcance de esta política, incluido, voy a hablar de Morena, es que no se hace esa discusión. Usted habrá visto, y lo vemos todos los días en toda la República, que las imposiciones de candidatos o la sustitución por alguien, hay un ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero voy al de Guanajuato. Había una muchacha llamada Alfa, o existe una muchacha llamada Alfa, muy representativa, que trabajó y ahí estaba. Y la cambian al final de cuentas por un panista. Y como eso hay ejemplos aquí y allá, y no hay debate. La gente que acude y con la que yo platico en chats, pero también en vivo, me dice, no hay debate, no se cuestiona nada, nada más llega y la estructura monolítica del partido ya impuso a alguien, que para empezar ni siquiera trabajó ahí, ni siquiera ha hecho nada. Yo todavía me sigo preguntando, Germán Martínez,
que en el 2006 participó activamente para colocar a los consejeros del IFE en ese entonces, pues ya los tenemos aquí. ¿Qué opinión le merece? Gracias. Para preguntarle, para felicitar a Felipe a los compañeros de Memoria y Movimiento. Papá Felipe lo conozco hace 49 años, no 50, porque él es de ciencias médicas, de ciencias biológicas y era el comité de Boca 13. Pero Flaco sí lo conozco hace 50. Aclarando, el Flaco siempre ha sido democrático. No cree en las elecciones, pero tampoco, pero sí cree en la democracia. Y tenemos una definición un poquito distinta de Felipe. Hablamos de la democracia horizontal, no de la representativa, porque Felipe te cuenta cuando íbamos a asambleas, nos peleamos en el CNH, normalmente en el Che Guevara, a veces en Zacatenco, pero normalmente en el Che. Pero si no llevabas la voz de tus representados, te mandaron a chingar tu madre, y nunca más. Y al otro día, hacía nada de, no, es que los acuerdos, mire, la política, porque hay compas, yo lleva la voz de la asamblea, defiende la asamblea de Ordena y democracia no era. Entonces la democracia no era que participábamos de horizontal y era todos los puntos días y noches. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hacíamos nosotros para llegar a una asamblea general? Pues no había los megáfonos, bueno, sí, a veces, pero los de manita, ¿no? Llegábamos con los acuerdos de nuestro grupo, porque era lo otro. Para llegar a la Asamblea General tienes que llegar con acuerdo del grupo, porque era el auditorio, y en Boca 3 era muy grande, cabíamos todos. Cabían los representantes del grupo. Todo el mundo entraba, pero voz y voto son los que estaban nombrados por sus respectivas asambleas. Y luego estaban en los pasillos, a la hora de comer, a la hora de jugar un tochito, a la hora del brigadeo, porque nos llamábamos activistas, nos llamábamos brigadistas. Ya después, no sé a quién se le ocurrió la genial idea de llamarnos activistas y lo fuimos. Pero fue mucho después. Entonces, nada más aclarando eso, somos democráticos, lo creemos una democracia abajo, pareja, podría más para a suelo parejo. En esa que creemos, y eso ahorita, pues puede decir como la que dice el compañero, no me representas más chichingas a tu madre. Bueno, yo me tengo que retirar, que listo, ya no es lo que era. Ya tengo que ir a Tu libro, llévate tu libro. Tampoco la economía europea. Pues también, pues no es una pregunta, es más bien una participación. Se está hablando de democracia y bueno, pues desde hace algunos meses, no sé exactamente cuánto, seguramente a partir de que me entero que 8 personas, primero fueron 280 y tantos, hace 4 años, eran dueños de la igual patrimonio que la mitad de la población del mundo, o sea, 288 dueños de la misma riqueza que 3.600 millones de seres humanos, que esto se redujo hace 2 años a 80 y tantos, y que hoy en día son 8 los dueños de la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. Y yo digo, el régimen que se reconoce, que es la democracia occidental, como el artífice del mundo actual, yo digo, híjole, esa es la democracia del mundo. Si eso es democracia, pues yo soy no sé de qué galaxia, ¿verdad? Porque es totalmente lo opuesto de lo que podamos pensar que es una democracia. Y entonces me estoy cuestionando todo lo que es la democracia occidental representativa, y hasta las socialistas que les llamaban populares y que tampoco eran muy democráticas, que digamos. Entonces, bueno, pues la democracia, ¿qué es? Es una utopía, pero en la realidad es una quimera, es un deseo, es una entelequia, es una fantasía.
y por acaso es más un oxímoron, es una contradicción que es, que es exactamente lo contrario de lo que se supone que es. Y no estoy hablando de la democracia mexicana, que es bellísima, ¿no? Estoy hablando de la democracia del mundo, de los países industrializados avanzados, no aquellos pequeñitos que a lo mejor tienen características muy especiales, como Finlandia, como Suecia, qué sé yo, como Dinamarca. Estoy hablando de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, donde la crisis democrática ya está instalada. Entonces, bueno, ¿a qué voy? A que pues no nos hagamos bolas, como la frase esa famosa, y que no hablemos de democracia más para decir lo que no es. Esto no es democracia. 8 ricos que tienen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, no puede ser democracia. Y entonces, bueno, pues empezar a pensar, como lo dijo quizás Abraham Lincoln, habló de la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y cuando esto sea así, podremos hablar de democracia, que sea un sistema del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, en ese camino está el movimiento 68 y muchos otros movimientos, pero bueno, pues es el cuestionamiento básico de lo que es la democracia. Algún compañero ahorita mencionó lo que está pasando en Morena, y bueno, yo también participo en Morena, en Xochimilco, y observo muchas cosas que me quedo calladito, pero que yo digo, híjole, esto es el antecedente del nuevo PRD, y digo, híjole, hay que poner vacunas contra esto. Y como tenemos la elección de este año, en donde sería gravísimo que regresaran o que sigan los neoliberales, llámense panistas o priistas o del color que sean, yo digo, bueno, pues estamos en un impasse o un momento en que tenemos que tratar de sacar adelante lo que más se parece o lo que evite el que sigan despedazando este país. Bueno, muchas gracias. La observación sobre el término de la democracia. ¿Usted quiere hablar? Bueno, precisamente antes de que nos agarre, como tú dices, el Alzheimer o la demencia senil, que ya me queda poco tiempo para llegar a ese estadio, quisiera recordar el día del bazucazo, el 30. Estábamos reunidos en Filosofía y Letras, universitarios y también los politécnicos, cosa que nos llamaba la atención porque en los partidos de fútbol americano siempre gritábamos los universitarios a ustedes, ¡cabeza bolero!, ¿verdad? Porque los veíamos como muy nacos, nos creíamos la mamá de Keiko y de Flipper y de Chita y de Lassie, nosotros los universitarios, como se cree el idiota de Castañeda todavía, ¿no? En esa reunión estaban también los politécnicos y estábamos discutiendo, yo que era el prolegómeno de lo que fue el CNH. Estaba Perelló con su silla de ruedas, tomó la palabra, empezó a hablar de cómo podíamos ejecutar y llevar a cabo las tareas de solidaridad de ambas instituciones y otras que tú mencionaste. Y, por cierto, se planteaba ya entonces la idea de la democracia participativa. Efectivamente se decía, debemos generar multitud de asambleas, y en esas asambleas se debe nombrar a los delegados más idóneos, más adecuados, según el número de integrantes que tenga cada escuela. Medicina, por ejemplo, tenía un montón de delegados, Medicina del UNAM, y se planteaba precisamente la revocación del mandato para aquellos delegados que fueran muy chafas o que no cumplieran con los mandatos específicos de cada asamblea. Había una tensión porque ya había habido una represión en la Ciudadela y en otros lados. Incluso llegaron unos compañeros allí a Filosofía y Letras, y un compañero dijo, de los que llegaron, han tumbado la puerta de la Prepa 1 con un bazucazo, y todo el mundo les metió la madre. ¡Provocadores! ¡Ojetes! ¡Muertos de hambre! ¡Son tiras!
tuvimos que participar y decir, no son tiras. Es el compañero Jorge Calderón de Economía. No es un tira. Es un compañero maoísta, ¿no? Entonces ya se calmaron. Pero después, mientras íbamos discutiendo, llega un cuate, Nacho Osorio, de Filosofía y Letras, y nos dice, acaba de entrar el ejército a CEU. Y eso era mentira. O sea, lo primero era verdad y lo segundo era mentira. Entonces todos nos dio pánico, nos levantamos. Roberto Escudero dijo, hay que defender la universidad con piedras. No, cállate, no estás loco, güey. Y salimos corriendo, pero yo se levantó de su silla de ruedas, cosa que me llamó la atención mucho, ¿no? Se puso a correr, ¿no? Yo creía que estaba completamente inválido, no, ni madres. Corría como Ana Gabriela Guevara, el Perillón, ¿no? Entonces... Ya se murió. Sí, se murió el compañero Perillón, pero después, con el miedo que teníamos, un compañero llamado Javier Mena dijo, vámonos por la avenida Universidad. Son las 2 de la mañana. Si nos vamos por Insurgentes, nos va a agarrar la policía. Y entonces sí nos fuimos por la avenida Universidad, y a cada rato veíamos sombras, eran las 2 de la mañana, y pensábamos que nos seguían los tiras, ¿no? Pero era gente chiquita que andaba por ahí, ¿no? Y pero de repente un Falcon dio una vuelta en U, se bajaron unos policías con pistola, nos preguntaron, ¿de dónde vienen, cabrones? Venimos del campo. ¿Cómo del campo? Vienen de CEU, son agitadores, ojetes. No venimos de eso, de CEU. No tenemos nada que ver con CEU. Pero además, un compañero que era antropólogo dijo una palabra horrible para justificar. Es que venimos de una práctica de campo. Claro, la palabra práctica de campo suena a guerrilla, ¿no? Claro. Son guerrilleros. No. Somos antropólogos. Les vamos a explicar qué cosa es la antropología. Y ya estuvimos dando una lección ahí de que el estudio de la cultura y no sé cuánta vaina, ¿no? Entonces cargaron los portafolios, no los revisaron y los devolvieron. Dijeron, váyanse, hijos de la CH. Y ya nos quedaron libres. Pero claro, a partir de entonces, efectivamente, se crea el CNH. Y fue una gran gesta que efectivamente no está realmente reseñada en los libros de Elena y de Luis González de Alba, porque lo más importante fue el trabajo de brigadas y no tanto la presencia de los líderes, que son muy respetables, grandes tipos como Raúl Álvarez, traidores como Guevara, gente como Perelló, que era muy contradictorio. Y pero el trabajo de brigadas era lo más importante. Se necesita un texto realmente ilustrativo de lo que fue el trabajo de brigadas, porque era un trabajo en todas partes, ¿no? En todas las partes que considerábamos habitadas por obreros, por campesinos. En Tapilejo hubo una gran lucha de compañeros de todas las escuelas, de universidad, de poli. Iban los dentistas a atender a la gente, se les enseñaba lecciones de aritmética, de geometría, estaban los médicos, había músicos que enseñaban a la gente a tocar guitarra o a tocar violín, etcétera, hasta que llegó el ejército y tomó Tapilejo, ¿no? Pero en general era una gran gesta. Efectivamente teníamos una serie de problemas. Me acuerdo una vez que llegamos a Legaria y como había un cuate medio miedoso, le dijimos, tú te quedas aquí en la plaza, cada vez que veas algo sospechoso tomas la puerta del carro y la quitas. Lo que pasa es que todo el tiempo se la pasó quitando la puerta del carro. Y dijo, no, ya mejor no quitas nada, ¿no? Y luego había también el problema de que muchos compañeros de la UNAM, sobre todo compañeras, eran muy elegantes. Entonces algunas de ellas, como la compañera María Ángeles Comesaña, que así se llama, llegaba con su vestido de lentejuelas, ¿no? Para algunos cuates, obreros y campesinos, era como que era la Virgen María que había llegado aquí a la tierra, pero para otros era una maldita rota, o sea, una ricachona estúpida. Y a veces nos decían, ustedes, güeyes, cuando sean grandes, van a ser igual de ojetas que el PRI, van a ser lo mismo. Eso nos decían algunas gentes, ¿no? Y claro, todo esto, efectivamente, una cosa que llama mucho la atención es exactamente la participación femenina. Cuando éramos chiquitos, hace 520 años, Raúl Álvarez Garín, Virgilio Caballero y yo participamos en el movimiento ferrocarrilero. Las mujeres efectivamente nos servían el café.
o hacían platillos para que los degustáramos. En 68 hay una participación femenina extraordinaria, excelente, maravillosa. Yo creo que era la mitad de los contingentes, o quizá más de la mitad. Y es una presencia que hace que surjan las Marcelas Lagardes y las Martas Lamas y todo este tipo de gentes, ¿no? Precisamente por eso pienso que debe haber un recuerdo que estimula la participación, a la democracia participativa. Por eso el recuerdo del 68 es sobre todo un acicate, un estímulo, algo necesario para crear una democracia participativa. Y sobre este en particular, tú dijiste correctamente que es la primera gran experiencia de una democracia participativa, pero hay otras. Por ejemplo, la Revolución Mexicana en 1918, hace 100 años, se crea por parte de Soto y Gama y del licenciado Miguel Mendoza López Chorpeguer las juntas revolucionarias de gobierno en Morelos, Tlaxcala y Puebla, que son antecedentes de las juntas de buen gobierno. Si quieren saber un poco más sobre estas juntas, vean el libro de Paco Pineda, de Francisco Pineda, que se llama El Ejército Libertador del Sur. En ese sentido, pues, esta conferencia ha sido muy importante porque efectivamente nos hace pisar un suelo fértil, que es el movimiento del 68. ¿Alguien más? Si escribes lo que dijiste, te lo publicamos en el colectivo. Pero escríbelo. Adelante. Escríbelo. Voy por partes. Sí. El Adelante. movimiento estudiantil no nace de la generación espontánea. No creemos en el creacionismo. ¿Qué hay antes del movimiento del 68? Pues hay 49 años de PRI. En 1929 quizás el primer gran fraude que se comete contra Vasconcelos, que después se volvió panista, bueno, es otra cosa, pero el primer gran fraude es como la norma de ahí en adelante. Particularmente en términos democráticos, pues la democracia para votación era un vestido de fiesta como el de la muchacha que iba a lentejuelas a las brigadas campesinas, a las brigadas obreras. Evidentemente era un adorno, la democracia era inexistente. Había algo que llamaban con mucho orgullo el carro completo. O sea, ganaban todo. Ni los jefes de grupo le dejaban al PPS y a los panistas y al PAR, que eran los que existían, ¿no? Las tres comparsas que existían. En términos de votaciones democráticas, pues no había nada. Pero en términos de respuesta autoritaria, obviamente, pues es una secuela. Después antes del nacimiento del PMR, el primer antecedente del PRI, antes de 1929, se encargaron de liquidar a la parte popular de la revolución, que si tenía un defecto era que había matado a sus teóricos, y algunos habían muerto de motu propio. Flores Magón muere en una cárcel allá, pero Montaño y otros son juzgados por los zapatistas. En fin, hay toda una serie de errores. El mismísimo Gringo Viejo, dicen las malas lenguas que lo ejecutó Pancho Villa. No lo tenemos con certeza claro, pero después de sentarse en la mesa presidencial en la entrada a México, Villa, y acompañado por Zapata, pues pocos años después son asesinados, ¿no? Son asesinados y bueno, uno es asesinado directamente por Obregón a través de sus allegados, y otro seguramente fue Plutarco y Obregón nuevamente, ante la posibilidad de que participara Pancho Villa en unas siguientes elecciones. La revolución fue traicionada, sí, en términos populares, por supuesto, pero después de la revolución vino la guerra cristera, y en la guerra cristera hubo, dicen, tantos o más muertos que en la revolución. Sin embargo, la guerra cristera no existe en la historia oficial mexicana por una sencilla razón. ¿Quién fue el genocida de los cristeros? Plutarco Elías Calles. ¿Quién fundó el PRI? Plutarco Elías Calles. Entonces, evidentemente, la guerra cristera no puede existir en la historia oficial. Es una de las asignaturas pendientes. Así podemos seguir hablando de muertes y de asesinatos hasta llegar al movimiento campesino en la década de los 60 con Jaramillo.
y toda su familia, ¿no? Jaramillo y toda su familia, para que no quede rastro, para que no quede nadie. Eso, obviamente, forma parte de la conciencia en el imaginario popular, y los estudiantes tienen conciencia, pero particularmente en términos estudiantiles y particularmente en el Politécnico es un proyecto que se consolida, no nace, porque ya había escuelas del siglo XIX, la ESCA es una escuela que nace en 1830 y tantos, ESIME es una escuela que nace en 1850 o 60, la escuela de bacteriología nace a fines del siglo XIX, en fin, esas escuelas y otras de reciente creación se conjuntan en el cardenismo, así como otras escuelas que venían por ahí sueltas y que son cohesionadas, las escuelas normales rurales. Son la gran aportación del cardenismo. Pero esas grandes aportaciones del cardenismo empiezan a ser golpeadas inmediatamente porque Cárdenas dice que es el germen de la escuela socialista mexicana. Y entonces el caballero de Colón, poblano, el presidente bueno, el presidente caballero, el hermano de Maximino, Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, empieza a golpear inmediatamente. En el Politécnico tenemos una primera manifestación del Politécnico en 1939, 41, 42, que sale del casco de Santo Tomás para protestar porque porque no había ley orgánica, se creó el Politécnico pero no había ley orgánica, llegan por Madero y en Madero los detiene el cuerpo de bomberos y a golpes los bomberos matan a una compañera estudiante de enfermería y a un compañero de ingeniería. De ahí para el Real te puedo contar todas las que quieras sobre el Politécnico. Entonces en el Politécnico hay una defensa permanente como en las normales. Pero las normales, como están escondidas en pueblos y no hacen escándalo, pues no había por qué golpearlas tanto, hasta ahora en Ayotzinapa, ¿verdad? Bueno, pero la mecánica ha sido esa, de Ávila Camacho, de el señor que tiene el nombre de viaducto, se me olvida el nombre, Miguel Alemán, Ruiz Cortines con este sátrapa llamado que dirigía instituciones y equipos de béisbol, Peralta, son los responsables de terminar con el internado. Y así le puedo seguir nombrándote a todos los presidentes. Obviamente en el estudiante politécnico hay una conciencia defensiva permanente, ¿no? Hay una conciencia, no es novedoso. Pero antes de 68, está 65, el asalto al cuartel Madera es encabezado por Gamis. Gamis era un chihuahuense, era un chihuahuense que estaba estudiando en el Politécnico y que estaba en el internado. Cuando allanan el internado, él estaba en el internado porque no tenía dinero para estar en otra parte, se tiene que regresar a Chihuahua. Se regresa a Chihuahua, estudia la normal allá y luego funda la guerrilla. Funda la guerrilla y él decide atacar el 23 de septiembre. ¿Por qué? En recuerdo de la fecha en que a él lo sacaron del Politécnico, del internado del Politécnico. Entonces, bueno, la conciencia en el Politécnico está permanente, pero después de los guerrilleros vienen los médicos, vienen los ferrocarrileros, vienen los maestros, viene el asesinato de Jaramillo. Entonces, todo eso es conciencia. Ahora, en 1967 hay una escuela particular de agronomía en Chihuahua que de pronto dicen que como no hay presupuesto la van a cerrar. Ya hay un movimiento nacional de protesta. ¿Quiénes encabezan ese movimiento? Las escuelas politécnicas, y obligan a los charros de la FENET a que declaren la huelga en el Politécnico. Duró una semana, pero esa semana nos sirvió de fogueo. Yo estaba en la vocacional 7, hice mis primeras guardias nocturnas ahí. Me tocó el 68, el 67 me tocó en Boca 7, el 68 me tocó en Ciencias Biológicas. Es otra dinámica. Pero evidentemente los politécnicos veníamos fogueados y calientitos una antes.
Los comunistas, las juventudes comunistas, intentan una marcha por la libertad en el occidente mexicano, particularmente en Michoacán, los detiene el ejército, y un militar, por ahí está el nombre, lo acabo de recabar, de mucha entereza, que ojalá y así fueran la mayoría de nuestros militares, que los detienen y dicen, muchachos, tengo órdenes de no dejarlos pasar. Por favor, no me obliguen, no los voy a dejar pasar, ¿sí? Pero no quiero no dejarlos pasar por la fuerza. Así es que háganme el favor de subirse, ¿sí? Subirse a los autobuses, aquí están, y los van a llevar a sus lugares de origen. Y así fue. Pero bueno, también había una experiencia comunista organizada. Entonces, cuando llegamos, esto que acabas de decir tú de que Perelló habló de la democracia participativa, pues la sabría Perelló y los que estuvieron ahí. La gran mayoría no sabíamos, y lo dije, no sabíamos que estábamos haciendo un ejercicio de democracia participativa, lo caracterizamos después. Cuando ¿qué hicimos? Ay, güey, pues estuvimos haciendo un ejercicio de democracia participativa. Fuimos conscientes de ello posteriormente, no en el momento. No en el momento. La identidad politécnica. Evidentemente había un enfrentamiento que era un enfrentamiento artificial, vamos. Ahora se intenta también hacerlo artificial entre el Politécnico y la UNAM, la educación popular, y las particulares, el TEC, la Ibero, el Colmex, el ITAM, etcétera. No hay tal, ¿no? En el movimiento del 68, la Ibero participó, el Colmex participó, ¿sí? El TEC participó. No tenían campus aquí, nada más estaba el de Monterrey, pero participaron, tenían representantes. No me sé la dinámica bien de ellos, pero habría que estudiarla. Pero había participación, y ahora el 132, yo soy 132, fue ejemplar, ¿sí? Al Politécnico, que no tiene conciencia, es cierto, porque se lo han mandado así, ¿ya? Como borreguitos. El control es autoritarismo. ¿Por qué en 68 Barros Sierra, priista, del ala liberal priista, del ala que estaba jalando con el exgobernador de Tabasco, que es acusado de querer formar un nuevo partido y que lo matan en un avionazo junto con el Pelón Osuna y 100 mexicanos más, ¿sí? Del ala de Madrazo, ¿por qué responde Barros Sierra? ¿Y por qué el maricón de Maciel Higuera se esconde como rata asquerosa, maricona, abajo de su escritorio? Por una sencilla razón, porque el rector de la UNAM es jefe de una entidad autónoma y el director general del Politécnico es un empleado de la SEP. Esa es la diferencia. Entonces, el control sobre los politécnicos ha sido total después de 71, hasta llegar a esto. Por eso los muchachos, ahora que hicieron su movimiento hace 2 años, no dejaban entrar a nadie, sino de locos. No, esto que no se contamine, y caminaron solos, para bien o para mal, pero caminaron solos. Las diferencias eran claras. Yo te platico ahora la anécdota desde el Politécnico. Yo corriendo señales como coreback de Boca 6, mi primer partido en intermedia contra la Prepa 9. Estoy corriendo señales y hay un muchacho de prepa 9, los vietnamitas se llamaban ellos, moreno, de pelo ensortijado, así que le salía por el casco los chinitos, y estaba de linebacker, y yo corriendo señales, y duro con los negros, y duro con los negros hasta que me hartó, duro con los negros, ya pinche blondo, cállate. ¿Qué pasó? Actitud antideportiva, 15 yardas. ¿Por qué? Me sacan y me dicen mi coach, ¿qué hiciste? Nada, pues ese pinche negro me dijo negro. Así nos dicen, güey, pues avísenme, ¿no? O sea, evidentemente había como un pedigrí en la UNAM, ¿ya? Y los del Poli éramos hijos, decían elegantemente, éramos hijos de obreros y de campesinos. En 68 ya no tanto, éramos bastante semejantes, pero la leyenda seguía existiendo. Evidentemente esa diferencia se zanjó, allí está clarito, ¿no? Cuenta René, se me olvida su apellido, ahora representante de la Prepa 3 al Consejo Nacional de Huelga, a él le tocan los primeros trancazos. Él dice,
El 26 de julio, cuando salimos de la prepa, nos encontramos con los policías que todo lo que veían con libros bajo el brazo lo correteaban. Los muchachos de la prepa 3 no tenían nada que ver ni con los politécnicos que se habían escindido de la FENET para ir al Zócalo a protestar contra la golpiza de la Ciudadela, ni con los comunistas que estaban celebrando en el hemiciclo a Juárez el aniversario de la Revolución Cubana. No tenía nada que ver, pero los policías que habían sido golpeados, porque esa vez ganaron los estudiantes, el primer asalto lo ganan los granaderos, a los politécnicos solitos, pero los politécnicos regresan a la Alameda, les dicen a los comunistas, entonces los comunistas y los politécnicos regresan y les ponen una madriza sabrosa a los granaderos. Entonces los granaderos no saben con quién desquitarse y salen los muchachos de la prepa y ¡ja, ta, ta! Entonces los muchachos de la prepa se repliegan, se organizan y empiezan a responder. Cuenta René, dice, ¿y quién crees que respondió bien con nosotros? ¿Quién? Los porros. Estaban ahí los porros. Dijimos, oigan, están golpeando muchachos nuestros allá afuera. ¿De dónde? Y salieron con nosotros. Dice, es más, los porros fueron los que agarraron el camión, el primer camión que pusieron en la esquina de Argentina y Justo Sierra, y lo quemaron fueron los porros. Yo ni cuenta me di, espérense, ya lo quemaron. Y al rato empezaron a llegar muchachos del poli, solidarios y entrándole a los trancazos, ¿no? Dice, como a las 12 de la noche, uno de los porros me dice, René, ya viste que hay uno de unos del poli, vamos a madrearlos, vamos. No, pendejos, nos están ayudando. Ese tipo de cosas se daban al principio, pero evidentemente fue más fuerte esto, ¿no? Fue más fuerte eso. Y sí, hay una visión diferencial. Por un lado, hay una visión politécnica que no hemos dado, pero por otro lado tienes toda la razón y te provoco y te insto y te reto a que escribas lo que dijiste. No hay una visión de base politécnica. Y hay cosas inclusive de cúpula que tenemos que retomar, se las platico ya que vino a colación. 1968, primera sesión formal del Consejo Nacional de Huelga, que primero se discute en ciencia, en economía del poli, antes del 30, y después se formaliza, después del 30, en Ciudad Universitaria. Entonces, llegan representantes de las escuelas, se registran, tú de dónde vienes, de acá, y de pronto llega el capo de las Juventudes Comunistas, y dice, ¿cómo se llama? Tengo un ataque de Alzheimer. Acaba de sacar 2 volúmenes de su libro La izquierda en el siglo XX, la izquierda mexicana en el siglo XX. Arturo Martínez Nateras llega y dice, regístrame, ¿de qué escuela vienes? Le contesta Raúl Álvarez. Ellos traían broncas, es cierto. Los dos se formaron en el Partido Comunista Mexicano y fueron compañeros de célula y se pelearon antes, y llega Nateras y dice, regístrame, ¿de qué escuela vienes? No, yo vengo de las Juventudes Comunistas. No, ¿de qué escuela vienes? De las Juventudes Comunistas. No, este es un Consejo Nacional de Huelga, de huelga de escuelas. Entonces, o vienes representando unas escuelas o al carajo, Arturo. Pero yo soy dirigente de las Juventudes Comunistas. Puedes ser dirigente mundial, pero si no vienes representando una escuela, al carajo. Y al carajo se fue Martínez Nateras. Ese era el Comité Nacional de Huelga, el Consejo Nacional de Huelga. La conducta priista. Evidentemente, ¿cuál? Las dos, ¿no? Las dos. Conducta priista, sí. Pero en esencia, en ese momento, Raúl Álvarez estaba dándole constancia de participación democrática al movimiento. Es un movimiento estudiantil, entonces no es un movimiento de corrientes políticas, y eso se conserva durante todo el movimiento, quizás hasta el 2 de octubre, porque el 2 de octubre es la gran aprehensión masiva, de compañeros del CNH, que nos pasa, por ejemplo, en Ciencias Biológicas del Politécnico, pues un compañero que fue elegido, había sido dirigente de la sociedad de alumnos y había sido elegido para ser miembro del comité del Consejo Nacional de Huelga. Seferino Chávez entra a la cárcel. Entonces, en automático y sin asamblea,
regresa Marta Servín a ser dirigente, y ella es la dirigente del final. Hay bronquitas de otro tipo que se dan al interior de Ciencias Biológicas por eso, porque empieza a ser como dirigido desde el PC en lugar de ser dirigido desde la asamblea. ¿Por qué? Porque la escuela estaba tomada, por toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero evidentemente esa primera experiencia hasta el 2 de octubre, o hasta antes de las tomas de las escuelas de la Universidad y del Politécnico, el ejercicio de la democracia participativa es ejemplar. Y repito, a lo mejor dirigentes como este falso siempre fue bastante falso, porque siempre a él, y hay que decirlo también al mismísimo de Alba, el de los años y los días, les ganó el protagonismo, era más importante el ser reconocidos que el profundizar en esto, el falso ocupante de la silla de ruedas, el falso paralítico, que corrió. Son particularidades que a lo mejor podrían saber o intuir que estábamos haciendo o realizando un ejercicio de democracia participativa, pero en la gran generalidad de los brigadistas primero o de los activistas después, no había conciencia de que se estaba realizando aquello. ¿Y el papel de Niebla? Pero el papel de Niebla ahora todavía me llama mucho la atención. Ahora estábamos viendo el 10 de junio de 1971 y yo creo que desde ahí se plantea su chaqueteo. Decía el 10 de junio, con veintitantos muertos plenamente identificados nuestros, se habla de muchos más, pero veintitantos muertos nuestros perfectamente identificados. Guevara Niebla declara que Joel Ortega, Pedro Castillo y Severiano Sánchez eran los responsables de la represión del 10 de junio por haber recibido violentamente a los halcones. O sea, no eran los halcones, no era el que mandó a los halcones, sino los compañeros que se defendieron, esos eran los responsables. Por supuesto que desde ahí... El mundo al revés, ¿no? Entonces, desde ahí, obviamente, en ese momento había una indignación lista para aplastar a Guevara Niebla. ¿Y quién crees que la detuvo? Joel Ortega. No, déjenos, que no nos acusen de ser verdaderamente. Y le debe por lo menos el salvamento de una frieguiza que le íbamos a poner en el poli a Guevara, por eso se la debe a Joel Ortega. Pero ahora sigue diciendo lo mismo. Claro, el señor trabaja en la SEP desde 1972 y es uno de los artífices de la reforma educativa. Es uno de los artífices. Que me lo enseñen como líder. No, yo creo que fue un Sócrates amado Campos Lemos que escondió mejor sus credenciales. Lo dejaría ahí. Sí sabes quién es Sócrates. Sí, claro. El del 2 de octubre. Okay, muy bien. Espérame, una última cosa sobre el falso paralítico. El falso paralítico, el 3 de octubre, declara en la prensa internacional que el ejército mexicano disparó balas de goma. Balas de salva. Eso dijo el señor Perelló. Bueno, son los últimos libros que quedan, tienen que apurarse. Pero vamos a tener un pequeño avant-garde del teatro del 68. Pretendemos estrenar una obra el 26 de julio en el Hemiciclo a Juárez. Una segunda obra el 30 de julio a las puertas de San Ildefonso. Una tercera obra el 18 de septiembre en el Fantasma de la Vocacional 7 en Tlatelolco. Una cuarta obra que será reestreno
en el casco de Santo Tomás, particularmente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el 23 de septiembre. Y cerraremos el 2 de octubre con un teatro monumental en la Plaza de las Tres Culturas, también conmemorando el aniversario y en homenaje a la maestra Alicia María Martínez Tamayo, que lo hizo en 2007 como parte de Guerra.